Muy buenas tardes. En el presente video se explicará el proceso de registro y llenado de lo que sería la carpeta familiar dentro del software de atención primaria en salud SOAPS. Para este proceso nos dirigiremos a lo que sería el menú en la parte superior, ubicado en la parte superior de nuestra ventana que indica carpeta familiar. Una vez ingresado a este, encontraremos dos apartados. Uno que menciona registro de familias o carpeta familiar y otro que indica reporte. El primero nos sirve para realizar el registro y el llenado de la carpeta familiar en base a lo que sería una carpeta familiar ya llenada de forma manual anteriormente. Y el segundo apartado básicamente nos ayudaría a generar un reporte preciso de las carpetas familiares que se tienen registradas dentro del establecimiento de salud al cual corresponda el software de atención primaria en salud, mismo que veremos posteriormente. En este caso, para realizar lo que sería el registro de nuestra carpeta familiar, nos dirigiremos e ingresaremos al primer apartado. Una vez ingresado al primer apartado, se nos abrirá una nueva ventana, dentro de la cual se observarán las distintas carpetas familiares que ya se han registrado con anterioridad o que se han registrado recientemente, mismas que en este caso siguen un proceso de registro y de llenado. Para el proceso de registro, dentro de la parte superior de lo que son las carpetas familiares ya registradas, podemos encontrar unos botones donde nos aparece el botón de nueva familia, modificar familia, borrar familia, fechas y el botón de salir. Para el registro usaremos como ejemplo un formato de carpeta familiar manual llenado de forma digital. Este formato se encuentra básicamente llenado en base a lo que sería el instructivo de llenado de carpeta familiar, mismo que se va a compartir juntamente con el presente video, donde se puede identificar lo que sería el apartado de código de establecimiento, código de carpeta familiar, fecha de apertura. Básicamente, en este caso, se van a tomar en cuenta los datos que solicite nuestro SOAPS. En este caso, vamos a dirigirnos nuevamente a lo que es nuestra ventana de carpeta familiar dentro de SOAPS. Nos dirigiremos posteriormente al botón de nueva familia, donde se nos habilitará un recuadro solicitándonos lo que serían los datos de la persona o responsable principal de la familia. En este caso, se nos indica como proveedor principal. Para el registro de una nueva familia, en este caso, como solo se cuenta con una persona registrada dentro de la hoja manual,
nos dirigiremos a único responsable. En caso de que haya dos o más integrantes dentro de una familia registrados dentro de la carpeta familiar, se debe tomar en cuenta lo que sería primeramente el proveedor principal y el segundo proveedor. En este caso, también su parentesco. Por lo general, se toma principalmente lo que sería el proveedor principal. En este caso, con nuestro ejemplo, tomaremos, como solo se tiene registrado una persona dentro de la carpeta familiar, presionaremos único responsable. Este botón nos cesará el paso a lo que sería la asignación de un segundo encargado de familia. Posterior a ello, debemos definir el proveedor principal o bueno, asignar o bueno, seleccionar a quién sería nuestro proveedor principal según nuestra carpeta familiar manual llenada. En este caso se nos indica que el primer apellido, el segundo apellido y los nombres de quien corresponde la carpeta familiar es Gutiérrez Huanca Josué, para lo cual presionaremos definir proveedor principal. Esto nos habilitará la ventana de pacientes y usuarios registrados dentro de lo que es nuestro SOAPS, donde encontraremos lo que sería el nombre, o bueno, exactamente a la persona a la cual se está registrando. Buscamos Gutiérrez Huanca Josué. Una vez identificado la persona, seleccionamos el botón seleccionar, presionamos el botón seleccionar y este nos llenará automáticamente algunos datos que son requeridos dentro de lo que sería la carpeta familiar, dentro del SOAPS. En este caso, en esta ventana, se nos solicita lo que sería el acceso geográfico al establecimiento de salud, dentro del cual mismo que encontraremos en el apartado superior de la carpeta familiar manual, en relación a lo que sería el criterio tomado en cuenta o por el cual ha logrado acceder a la persona el personal de salud para su registro. En este caso se puede observar a pie. En este caso podemos ver que el medio de transporte que utiliza es a pie o llenado automático, pero también se pueden encontrar las diversas formas de acceso o movimiento tales como llegan a ser en autobús, en barco, en bicicleta o en automóvil. En este caso se puede observar que solo se tiene registrado a pie, por lo cual lo dejaremos ahí. Distancia. La distancia se registra del mismo modo dentro de lo que es la carpeta familiar manual. En este caso tomaremos en cuenta 13 kilómetros.
13 kilómetros. Y el tiempo empleado. Este es en este caso, tenemos lo que serían 2 horas y 13 minutos. Sin embargo, estas 2 horas debemos convertirlas a minutos. En este caso, nos daría el total de estas 2 horas y 13 minutos, un total de 133 minutos, mismo que registraremos dentro del SOA. El apartado de ubicación de la vivienda se debe llenar conforme, igual del mismo modo, al registro manual de la carpeta familiar. En este caso, como latitud tenemos -17.0246. Posterior a ello, longitud -68.6087. Y la altura de metros sobre el nivel del mar de la ubicación es de 39,44. Una vez concluido el llenado de estos datos, básicamente lo que haremos es grabar a la familia o la carpeta familiar. Se nos presentará un mensaje preguntándonos si estamos seguros de grabar o de registrar esta nueva carpeta familiar, y en este caso pondremos sí, ya que no tenemos más datos o consideramos que no nos faltan datos que se tengan dentro de la carpeta familiar manual. Por lo tanto, pondremos sí. Posterior al grabado se nos presentará lo que sería la carpeta correspondiente y su código o número de carpeta familiar asignado por el sistema. En este caso, una vez identificado ello, se debe anotar dentro de la carpeta familiar el código de carpeta familiar asignado por el SOAS. Tal y como pueden ver en lo que sería la pantalla, ya tenemos registrado el nombre, los apellidos, el número de registro de paciente que tiene la persona en el SOAPS y su identificativo como proveedor principal y jefe de familia. Ahora, en caso de que hubiesen más personas a registrar o que en este caso nuestra carpeta familiar manual cuente con lo que sería más personas registradas, en este caso esposa, hijos, padres, se tomará en cuenta lo que sería el apartado al lado derecho que indica agregar miembro, mismo que del mismo modo nos presentará los registros de pacientes que se tienen dentro del SOAS. En este caso, pongámosle, vamos a tomar a cualquier persona
Por ejemplo, como tomando en cuenta lo que sería la fecha de nacimiento. En este caso vamos a suponer que Gutiérrez Tarqui Rolando es su hijo. Una vez seleccionado, se nos solicitará identificar el parentesco que tiene esta persona con el proveedor principal. En este caso, como mencionaba, por modo de ejemplo, tomaríamos en cuenta el hijo. Aceptamos y se nos registrará de manera conjunta o se nos acoplará a esta carpeta familiar dicha persona. Sin embargo, en caso de que haya errores o cualquier dificultad o falta de datos dentro de lo que es la carpeta familiar, hasta tenerlos completos, se lo puede quitar por el momento. En este caso vamos a eliminar a esta persona, ya que solo era para fines de ejemplo. Y se nos borraría la persona. Bueno, posterior a ello, para el llenado, una vez concluido lo que sería nuestro registro, pasamos al llenado de los que serían los cuadernos que compone lo que sería la carpeta familiar. En este caso, dentro de lo que es nuestro ejemplo de carpeta familiar manual, a los apartados de salud de los integrantes de la familia, determinantes de la salud y comportamiento familiar. Pasamos primeramente a lo que sería nuestro apartado de salud de los integrantes de la familia. Para el registro de lo que son estos apartados dentro del sistema SOAP, vamos a dirigirnos a nuevo registro. En este caso seleccionamos a lo que sería nuestro proveedor principal de familia, seleccionamos nuevo registro y nos vamos al apartado de salud integrantes, donde ingresaremos y se nos mostrará antes de empezar con el llenado un mensaje indicándonos que si el paciente está ausente o no se encuentra al momento del llenado, de que el personal de salud haya llenado la carpeta familiar, no se puede llenar. En este caso, como es solo un mensaje, presionamos el aceptar y posteriormente seguimos con el llenado. Para empezar, primeramente debemos seleccionar al personal de registro, donde encontraremos lo que son los distintos profesionales correspondientes al establecimiento de salud. En este caso vamos a tomar como ejemplo a la médico general Quispe Turbo Fanny Abisac. Seleccionamos y ya tenemos la persona de registro o, bueno, la persona responsable del llenado de los cuadernos de la carpeta familiar. Posterior a ello, nos vamos a los recuadros que aparecen en la pantalla y estos básicamente se deben llenar conforme
a lo que sería esta planilla manual de la carpeta familiar. En este caso, como ya se tiene llenado exactamente, vamos a seleccionar que el paciente o la persona no estuvo ausente. ¿Y cómo hacemos esto? Si no sabemos qué botón presionar, porque en este caso, un ejemplo, pongamos el caso de que escribimos, no estuvo ausente. Presionamos Enter y esto nos indicará que no existe código. ¿Esto qué quiere decir? Que el llenado de esto básicamente se tiene que hacer en base a numeraciones o códigos de número. Si pueden observar acá en la pantalla, nos dice un apartado superior que presione Enter para desplegar lista de contenidos de la variable, por lo cual presionaremos Enter y esto nos desplegará lo que sería la lista de variables que contiene ese apartado. Mismo que, como pueden ver, nos señala que el código 1, el número 1, es igual al valor sí y el número 2 es igual al valor no. Tomando en cuenta lo que nos decía al momento de abrir el cuaderno de estado de salud de los integrantes de la familia, si el paciente está ausente no se puede llenar ninguna variable. En este caso ponemos el número o código 2, mismo que nos permitirá llenar el resto de los apartados. Sin embargo, en caso de que queramos, o bueno, pongamos como ausente a la persona dentro de lo que es este cuaderno, no nos permitirá llenar los distintos apartados. Nos seguirá apareciendo el mismo mensaje. Pero en este caso, como ya mencionamos, lo pondremos con no, ya que nuestro paciente no está ausente. Este cuaderno de salud de los integrantes básicamente consiste principalmente en el uso de dos variables, sí y no, mismas que, como han visto al inicio, son identificadas por los valores 1 y 2. Ahora procederemos al llenado de este registro, de este cuaderno, según la hoja de carpeta familiar llenada de forma manual. En este caso tenemos lo que sería el apartado de aparentemente sano marcado, mismo que correspondería a un valor de sí, por lo cual dentro del sistema lo pondremos con 1. Posteriormente seguiremos el mismo proceso
con todas las variables hasta haber llenado respectivamente la hoja manual dentro del sistema. En este caso vamos a hacerlo de forma rápida. Ya hemos concluido con lo que sería el primer apartado. Hasta acá. Todo este apartado lo tendríamos ya llenado. Posterior a ello, seguiríamos con lo que sería el grupo 3 de movilidad, mismo que dentro del SOAP se identifica como grupo de factores de riesgo, perdón, como grupo de enfermedades crónicas. En este caso, como ninguno está llenado, se considera que no tiene la persona registrada ninguna enfermedad de base transmisible o no transmisible o crónica, por lo cual, del mismo modo, lo haremos de forma rápida, siguiendo el mismo proceso. Una vez llenado este apartado, proseguiremos con el siguiente. Sin embargo, marcaremos para no confundirnos el apartado ya completado. En este caso, el grupo 4, que menciona si el paciente o la persona registrada tiene discapacidad, en caso de que no tenga lo que sería una discapacidad o que se marque que el paciente registrado o la persona registrada no tenga una discapacidad, el resto de los apartados se bloqueará dentro del sistema. En este caso se menciona que no tiene ninguna discapacidad. En este caso, como pueden ver, en caso de que queramos llenar el resto de los apartados, nos señalará que solo se puede llenar las variables si antes se registra el valor con sí. En este caso, todo el grupo 4 correspondiente a discapacidad se cerrará. Sin embargo, en caso de que la persona tuviese aquí dentro de la hoja manual estuviera registrado como sí, o este apartado no estuviera marcado, pero sí tiene carnet de discapacidad y, por ejemplo, tuviera una discapacidad auditiva, nos abriría paso al registro o llenado del mismo. En este caso vamos a cambiarlo por el momento a modo de ejemplo por sí. Como pueden ver,
nos permite llenar el mismo tranquilamente. Sin embargo, aquel que principalmente debemos llenar es aquella discapacidad que hayamos registrado, en este caso, como les mencionaba, una discapacidad auditiva, y se tiene que tomar en cuenta en base al carnet de discapacidad que tuviese la persona, mismo que señalaría el grado de discapacidad que tendría esa persona. En este caso, proseguimos. El siguiente apartado. En estado de salud. Se tomará en cuenta lo que sería la clasificación del grupo de riesgo en salud, según el instructivo de la carpeta familiar, mismo que se les va a pasar correspondientemente juntamente con el video. En este caso, vamos a hacerlo de manera directa. El grupo 2, tomando en cuenta el grupo 2, ya que está este seleccionado. En este caso, vamos a seleccionar 2. Grupo 2, factores de riesgo, es lo que nos indica. Posterior a ello, vamos a seguir con el llenado de manera directa. Ahora, una observación particular en esta parte. ¿Dónde fue atendido? En este caso, en caso de que la carpeta familiar se haya llenado dentro del centro de salud o establecimiento de salud, se debe marcar 1. En caso de que se haya realizado una visita a comunidad, a municipio o visita domiciliaria a la persona, en este caso se seleccionará el apartado 2. En este caso, 2. En el apartado de defunción, en este caso, únicamente se debe emplear el mismo en caso de que la persona que se está registrando o a la cual se está registrando esté fallecida. En este caso, la persona no está fallecida, por lo cual no podemos decir que el integrante de la familia falleció o que tiene un certificado de defunción. En nuestro caso, ahora proseguimos. Ah, este apartado del subsector o a qué subsector corresponde difiere o bueno, en sí menciona y solicita indicar a qué seguro está afiliado la persona. En este caso se puede encontrar
seguro público social o cajas, organismos no gubernamentales y otros. Para nuestro caso vamos a tomar en cuenta el primero. En este caso sí. El último apartado básicamente correspondería a la respuesta inmediata de la pregunta ¿contribuye al sustento familiar? Siendo el mismo el único integrante de la familia, correspondería así. Posterior al llenado de la carpeta familiar, como pueden ver, se debe dirigir a la parte superior y grabar el mismo. En este caso, antes de pasar al siguiente, mencionar que no se puede o no se permite realizar el llenado de este apartado, puesto que la persona no corresponde a un sexo femenino. Tomar en cuenta eso. Entonces, grabamos. Antes nos indica si el registro está llenado por completo, ya que posteriormente a esto no se podrá modificar el registro. Presionamos sí, ya que estamos seguros, y nos mostrará el formulario, la fecha de registro, el registro, quién registró, el usuario que registró, el número de carpeta que se registró y el porcentaje de llenado que se tuvo de el cuaderno. En este caso, por lo general, va a ser de este grado, 87.88, puesto que se excluyen lo que sería el apartado de discapacidad, el apartado de partero y otros más que son tomados en cuenta igual dentro del apartado de discapacidad. Posterior a ello nos vamos a ir a la siguiente hoja, que corresponde a determinantes de la salud. Esta básicamente se toma en cuenta según una encuesta de voz rápida y de observación rápida en una visita domiciliaria hecha por o indicada por la persona a la cual corresponda la carpeta familiar. En este caso, se toma en cuenta para el llenado estos apartados. Esta primera columna que pueden ver acá se está marcando. Fue más allá de las letras, los números. Este es el orden en el cual va a estar asignado lo que sería la variable que seleccionamos como respuesta. Por ejemplo, ingresamos al nuevo registro, nos vamos a determinantes de la salud, seguimos el mismo proceso, seleccionamos el personal de registro, quien está registrando, en este caso, la médico general Quispetur Pofani, y comenzamos con el registro. Básicamente, por ejemplo, en este caso, la persona se abastece de agua para su consumo mediante un pozo excavado no protegido, mismo que está marcado de forma manual, por lo general con lápiz o bolígrafo. En este caso está marcado así, de forma circular, y
corresponde al valor 8. En este caso nos vamos al sistema y podemos ver que el valor 8 corresponde a ello. Ahora, en caso de que crean que hay un error, pueden presionar Enter y del mismo modo verificar los valores dentro del mismo y seleccionar de forma individual. Sin embargo, a fin de realizar un llenado rápido y adecuado, podríamos decirlo, es preferible manejarlo por códigos o números. En este caso, seguiremos el mismo proceso de manera directa. En este apartado de riesgos externos con relación a la vivienda y riesgos internos con relación a la vivienda, se toma en cuenta distintos valores, ya no solo uno y 2, sino es que uno en este caso para señalar no y 5 para señalar sí, del mismo modo que nos indica acá al presionar Enter. En caso de que quieran, por ejemplo, seleccionar 2, se les va a indicar que no existe código. En este caso vamos a llenar tal y como está. En este caso de salud alimentaria, del mismo modo se sigue
el cambio de valores asignados. En este caso, 0 indica no, 1 sí. Sin embargo, como pueden observar, dentro del sistema SOAP no reconoce el valor 0, por lo cual el 0 para este apartado se lo reemplazará con el número 2. En caso de este apartado de seguridad alimentaria, mismo que se puede observar acá, será llenado de manera automática dentro del SOAPS, al igual que los apartados de evaluación de las determinantes, riesgo de las determinantes y riesgo de los servicios básicos. Seguimos. En caso de las características socioeconómicas, como no hay un identificativo exacto, es preferible presionar Enter y seguir los valores que se indican. En este caso siguen siendo los mismos de 1 y 2, sí, no, respectivamente. Entonces seguimos. Ahora, tal y como les mencionaba, los apartados de riesgo, de los determinantes de riesgo de seguridad alimentaria, riesgo de servicios básicos, riesgo de estructura de vivienda y riesgo funcional de la vivienda, se miden automáticamente dentro de nuestro cuaderno de determinantes de la salud en la parte final, una vez completado lo que sería los datos solicitados. En este caso, como ya tenemos registrado todo, procedemos a grabar, ponemos sí y como pueden ver en este apartado, a diferencia del anterior cuaderno, el porcentaje de llenado está en un 100%. ¿Qué quiere decir? Que no nos ha faltado llenar nada. No hemos dejado ningún apartado vacío. Proseguimos a lo que es el siguiente apartado. Comportamiento familiar. Dentro del SOAP, del mismo modo, seguimos los mismos pasos para el registro. En este caso, tomamos en cuenta comportamiento familiar. Escogemos al personal de registro y llenamos en base al comportamiento familiar de la carpeta familiar registrada de forma manual. En este caso, del mismo modo está de forma sí y no, como pueden observar, marcados con una X. En este caso,
las variables están identificadas del mismo modo por un orden y por apartado. 1 en este caso correspondería a nuclear, 2 a extensa, 3 a ampliada. En este caso, como nuclear está seleccionada o marcada, seleccionamos 1 y nos dará el talle nuclear. Del mismo modo, para etapa del ciclo vital familiar, de formación, de extensión, de contracción, de disolución, nos mostraría 4 apartados. En este caso, seleccionaríamos el tercero, 3, que nos diría de contracción, tal y como está marcado acá. Funcionalidad de la familia. En este apartado se toma en cuenta los valores sí y no. En este caso, 1 y 2. Vamos a hacerlo de manera rápida. En este caso, ya. Tal y como pueden ver, automáticamente lo que es el sistema realiza una valoración en base a los anteriores criterios llenados para definir si la familia es, o la carpeta familiar, o la familia correspondiente a esta carpeta familiar es funcional o disfuncional. Y tal y como pueden ver, hay apartados que se relacionan con lo que sería el primer cuaderno llenado, que en este caso se llenan de forma automática. En este caso, este apartado no lo veríamos nosotros, ya que se llenaría de forma automática gracias al primer cuaderno. Posteriormente, como podemos observar, no hay más datos llenados. Sin embargo, dentro del sistema se nos solicita forma de ayuda familiar necesaria. En este caso, como pueden ver, no se encuentra llenado. Sin embargo, dentro del sistema no se puede dejar vacío estos apartados. En este caso, presiona Enter, se debe presionar Enter y marcar dos posibles respuestas. Una que puede ser no y otra que puede ser ninguna. En este caso vamos a poner no, ya que no se encuentra ninguna registrada. Ahora, en caso de que se encuentre alguno llenado, se le puede marcar con un sí y especificando lo que sería la ayuda o el tipo de ayuda que requiere la familia. Teniendo en cuenta esto, una vez concluido el llenado de lo que es el cuaderno de comportamiento familiar, procedemos a grabar, marcamos sí, ya que no tenemos duda de que falta un registro, y del mismo modo se llena este en un total del 100%. Ahora, hay otros apartados que corresponden a riesgo de vivienda, riesgo de servicio sanitario, en este caso riesgo alimentario, riesgo de funcionalidad de vivienda, evaluación de determinantes, estado de salud de la familia y evaluación funcional de la funcionalidad en base al comportamiento familiar. Ahora, ¿por qué es importante generar estos datos? A fin de dar calidad a lo que sería nuestro reporte, mismo que se puede generar en este apartado, en el segundo apartado del menú de carpeta familiar. En este caso, a fin de demostrar lo que sería
reporte preciso, vamos a tomar en cuenta los. Vamos a seleccionar imprimir y esto nos va a generar un documento Excel. En este caso ya se nos ha generado. Como pueden ver, el reporte presenta una pirámide poblacional en base a lo que son los usuarios que se tienen registrados dentro de lo que sería el sistema SOAP, una pirámide poblacional en relación a las carpetas familiares registradas. Del mismo modo, un recuadro que tome en cuenta las carpetas registradas en el día, en este caso nuevas, las determinantes de la salud de los integrantes de la familia y la funcionalidad de la familia, del mismo modo que seguridad alimentaria, riesgo moderado, nivel de riesgo que enfrenta la estructura de familia, vivienda y otros. En este caso solo se presentan lo que sería un reporte de las carpetas familiares realizado en el primer mes o la primera semana de enero de 2022. Sin embargo, al igual que otros reportes, se puede generar uno de gestiones pasadas, mismo que nos va a lanzar distintos datos, haciendo un cambio en todas las gráficas que se tienen. Ahora, tal y como pueden ver en el siguiente reporte generado desde el 2021, hay un cambio. No tanto así en las pirámides poblacionales, sin embargo, sí en lo que sería el resto de cuadros y gráficas. A comparación del anterior, que solo tomaba en cuenta a la carpeta familiar realizada en el día, a la otra que tomaba en cuenta a las carpetas familiares registradas desde enero de 2021. Básicamente estos cuadros y gráficos se emplean en lo que sería nuestra sala situacional, ya sea de establecimiento a nivel municipio o a nivel red. También nos permite una base de datos en caso de que los requiriésemos de manera registrada. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo respecto al registro y llenado de la carpeta familiar.